Tenemos invitado en la línea a Patricia a esta hora, quien tenemos precisamente para consultar, señores, las voces del tema de seguridad e inseguridad, qué está pasando en nuestra Bogotá y en nuestra sociedad. Pues Carlos, precisamente pues estamos desarrollando este tema, la ola de inseguridad que hay en Bogotá, los hechos recientes que se están dando sobre sicariatos, hurtos, fleteos, que son cada vez más evidentes y más públicos en los diferentes sectores de Bogotá. Ya no estamos hablando de una zona en particular, de María Paz, del Amparo, del centro, de Usaquén solamente. Ya estamos hablando de que en diferentes zonas son cada vez más recurrentes este tipo de casos y hablamos con los expertos, con las voces que son noticia y que tienen voz y voto en Bogotá. Exconcejal de Bogotá, actualmente representante a la Cámara por Bogotá, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero. Representante, muy buenos días, gracias por atender los micrófonos de CIDA Radio. Patricia, muy buenos días, un saludo para ti, un saludo para Carlos y un saludo para toda la audiencia, muy contento de estar en estos micrófonos. Señor representante, con los buenos días en esta mesa de trabajo, como siempre, pues buscamos a las voces, un representante por Bogotá, es Andrés Forero, y uno de los partidos, digamos, políticos en Colombia que siempre ha tenido dentro de su agenda el tema de seguridad es el Centro Democrático. Usted como concejal conoce a Bogotá, recorre a Bogotá, camina a Bogotá y como representante de igual manera, ¿cómo lee? ¿Qué lectura le hace a lo que está viviendo hoy, como lo ha dicho José Luis Ramírez Morales en esta mesa, Patricia, Jesús, todos? Pues es que lo que se está viviendo hoy, y ayer lo reconoce el señor alcalde mayor de Bogotá, no es una percepción, es una realidad lo que están viviendo los bogotanos, señor representante. Pues Carlos, efectivamente, y yo creo que en buena hora el alcalde pues reconoce que esta no es solamente una cuestión de percepción, sino que es una realidad. La verdad, pues veía hoy en la mañana cifras aterradoras del número de homicidios que se han presentado en la ciudad en lo que va corrido del año 2024. Y lo cierto es que pues se ha dicho, y tienen razón quienes han analizado pues esta problemática de esa manera, pues en tan poco tiempo pues obviamente es difícil achacarle la responsabilidad al alcalde actual, pero lo que sí espera la ciudadanía de parte de él y de parte del secretario de Seguridad es una estrategia clara, es que el alcalde nos dé cuál va a ser el derrotero que va a tener para enfrentar pues esta problemática que estamos padeciendo los bogotanos. Hay que decir que además pues no es una situación que se está viendo solamente en nuestra ciudad, sino que tristemente se siente en el país entero una situación de deterioro de las condiciones de seguridad de los colombianos. Hay que revisar, por ejemplo, las cifras de homicidio a nivel nacional, a pesar de que el presidente habla en todos los foros mundiales de que hay que expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Lo cierto es que en Colombia, según datos de medicina legal, en el año 2023 los homicidios aumentaron en un 5%, un poco más del 5% realmente, con respecto al año 2022, al año 2023 con respecto al año 2022. Hemos visto lo que está pasando con el tema de las extorsiones, lo que está pasando con el tema de los secuestros, que se sigue disparando. Entonces, obviamente los alcaldes tienen un reto grande en materia de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno nacional está siendo muy laxo y que el gobierno nacional habla mucho y hace muy poco. Y algo que se ha dicho es que también pues esos incrementos que se habían dado en el pie de fuerza para Bogotá durante el gobierno del presidente Duque, lamentablemente durante el gobierno del presidente Petro se han perdido. Pero incluso con esos elementos policiales reducidos, el alcalde y el secretario de Seguridad tienen que plantear un plan, una estrategia que permita combatir pues esta situación social que se está viviendo. Yo espero que se apoyen, por ejemplo, en los guardias de seguridad, que busquen un involucramiento de la población a través de los frentes de seguridad, que pues esos ya son unas herramientas que existen, que obviamente le apuestan al tema de la tecnología, pero pues ellos sabían la situación que se vivía en Bogotá y espero que tengan un plan muy concreto para que le empiecen a dar tranquilidades al pueblo colombiano y también incluso a las personas de afuera. No sé si vieron hoy la noticia donde lamentablemente la Embajada de Estados Unidos está recomendándole a los ciudadanos norteamericanos que no viajen al país. Obviamente eso es una mala noticia para el país y una mala noticia para la ciudad. Es el representante a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero,
poco afectado la garganta, lo escuchamos al representante Andrés Forero, pero siempre dispuesto porque el momento en que está viviendo Bogotá no es fácil, no es fácil. A mí no me gusta hacer, digamos, mirar el tema tan caótico, pero ya cuando la noticia del día es un atraco, venimos Antonio Nariño, vamos al Parque La 93, ahora en el sector de Puente Aranda, entonces dice uno, bueno, ¿qué está pasando? Esto se desbordó y no hay nadie quien le ponga control a esta situación, y como lo plantea usted, representante, desde el Consejo de Bogotá, salen propuestas que militarización, que armas en manos de los comerciantes, que una cosa que otra, pero bueno, uno dice, algo se tiene que hacer en este momento. Jesús Carvajal, está con nosotros el representante Andrés Forero. Jesús, le escucha el señor representante. Representante, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, anotábamos mucho más temprano en esta emisión de noticias esa alerta que estaba realizando precisamente los Estados Unidos, básicamente diciéndole a sus ciudadanos: no viajen a Colombia y no viajen obviamente a la capital del país, atendiendo los registros que ellos tienen en materia de ola de seguridad. Esa contradicción que usted advierte frente al gobierno, y no sé, para que los oyentes entiendan un poco, porque se dice que uno de los grandes objetivos que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro es promover el turismo. Vemos cómo usted dice, le quedó, digamos, grande, por decir así, la seguridad en ciudades capitales. Obviamente está en cabeza de los alcaldes, pero ahora viene Estados Unidos con esta alerta. Y adicionalmente le pregunto, ¿qué pasó entonces con la instalación y el funcionamiento de las cámaras de seguridad en Bogotá, que supuestamente eso iba a reforzar, a ayudar en materia tecnológica a combatir la criminalidad, por ejemplo, en Bogotá? Pues efectivamente para el gobierno es un poco contradictorio que hable de que supuestamente va a lograr que el turismo reemplace en materia, por ejemplo, de divisas, lo que hoy nos genera el sector de hidrocarburos a través del gas y el petróleo. Porque hay que recordar que el presidente, un poco para tratar de presentarse con una imagen de líder ambiental a nivel mundial, pues está empobreciendo a los colombianos, frenando la explotación o frenando los nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Entonces él supuestamente le apuesta al turismo, pero pues se le olvida que uno de los factores fundamentales para atraer turismo a un país cualquiera, pues naturalmente es garantizar la seguridad. Y eso no está sucediendo. Incluso, pues yo creo que ustedes se acuerdan que la todopoderosa directora del DAPRE, la doctora Laura Sarabia, pues ponía un trino hace unos días, precisamente desde Múnich, donde ella decía que pues era un despropósito y que era una concepción primitiva de seguridad, pues sentirse inseguro porque no se podía andar en la calle con el celular. O que uno, mejor dicho, que reducir la percepción de seguridad o la concepción de seguridad a pues sentirse tranquilo en la calle, pues era una concepción primitiva. Y pues pareciera que entonces la Embajada de Estados Unidos pues tiene esa concepción primitiva a juicio de los sofisticados criterios de la señora Sarabia, pero lo cierto es que eso está afectando una de las apuestas económicas principales del gobierno nacional, y bien haría el gobierno en empezar a hacerse cargo de esa situación. Y vuelvo a decir, esto no es solo un tema de lo que está pasando en las ciudades, que obviamente es muy grave y los alcaldes tienen una responsabilidad grande. Lo que pasa es que, claro, cuando llevan solamente casi 2 meses, pues me parece que es un poco prematuro hacerles un juicio sobre eso. Sin duda alguna tienen que dar la cara y sobre todo tienen que dar tranquilidad y tienen que evidenciar cuál va a ser la apuesta en términos de estrategia de lucha contra el crimen que tienen. Pero bueno, les decía que en el caso del gobierno nacional, pues ya llevan bastante, ya llevan más de 1 año y 7 meses, y lo cierto es que a pesar de que hablan mucho de paz total, lamentablemente se está perdiendo la lucha contra el crimen organizado. Miren lo que está sucediendo en los municipios, porque vuelvo a decir, esto no es solamente un tema de las ciudades. En el caso de los grupos armados ilegales, como por ejemplo el ELN y las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, pues hoy prácticamente están copando una tercera parte, un 30% de los municipios del país. Pero obviamente eso representa un incremento significativo respecto a lo que recibió el presidente Gustavo Petro. Y lo más triste de todo es que esto se da donde supuestamente hay unas negociaciones de paz. Entonces el presidente Petro nos dijo que en 3 meses iba a acabar al ELN a través de unas conversaciones de paz, y ya llevamos 1 año y 7 meses y vemos que el ELN es el que tiene el sartén por el mango, se para cuando quiere, a pesar de que firma supuestamente ceses bilaterales, decreta paros armados en el Chocó en esa misma semana.
Entonces, uno ve un gobierno muy débil, muy desorientado, con una estrategia de seguridad y una estrategia de paz muy improvisada, y lamentablemente quienes terminan pagando las consecuencias de esa improvisación, pues somos los colombianos. Y lo digo porque miren ustedes que a pesar de esas negociaciones, pues miren ustedes lo que está pasando en los municipios y en la Colombia profunda. Entonces, el presidente ojalá corrija, porque lo cierto es que estamos perdiendo muy rápido lo que habíamos logrado con mucho esfuerzo durante varios años. Patricia, yo le voy a ofrecer un cafecito al representante y gracias de verdad porque vemos el esfuerzo que hace para atendernos sobre este tema tan delicado que estaba planteando hoy precisamente el sistema informativo auténtico y todos los medios de comunicación. Todos estamos creo que enfocados porque no es una percepción, es una realidad, Patricia. Y es que no queríamos perder la oportunidad de poder hablar con el representante Andrés Forero, porque más allá del tema de seguridad, del cual es bastante conocedor como exconcejal, como representante por Bogotá, también hay unos temas a nivel nacional de los cuales es bastante crítico. Es una voz referente, una voz líder dentro de no solo de su bancada, sino dentro del Congreso de la República. Por ejemplo, lo escuchábamos hace un momento referirse a la todopoderosa Laura Sarabia, un polémico nombramiento. Muchos hablaban de que es la única funcionaria del gobierno nacional que en solo casi 2 años de gobierno, inclusive año y medio de gobierno, ha pasado ya por 4 puestos. ¿Cuál es el vínculo que hay entre el presidente Gustavo Petro y Laura Sarabia que permite que suceden este tipo de cosas a pesar de todos los escándalos que viene cargando encima Laura Sarabia? No se entiende mucho, pero no solamente ese tema, sino el tema de la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral que entra en este semestre ya a avivar debates en las diferentes comisiones y plenarias en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. Representante, usted ha sido bastante crítico de estas reformas, del actuar del gobierno. ¿Cómo arranca este año, este periodo legislativo de ustedes en el Congreso y desde su posición como representante del Centro Democrático frente a estas reformas? ¿Cuál es la posición? ¿Qué es lo que ustedes ven de parte de la actitud del gobierno nacional frente a estos proyectos? Pues efectivamente, esas van a ser las grandes apuestas del gobierno en materia legislativa durante este semestre. En particular la reforma a la salud y la reforma pensional. ¿Por qué? Porque a partir del 20 de junio, mejor dicho, ellos tienen tiempo hasta el 20 de junio, cuando se acaba la legislatura, y posiblemente un par de días más si es que deciden citar a sesiones extraordinarias, pero tienen plazo hasta el 20 de junio para que se aprueben en los 4 debates esas 2 reformas. En el caso de la reforma a la salud, que fue presentada en esta legislatura, solamente necesitan que pueda ser aprobado en primer debate para que el próximo semestre y el primer semestre del próximo año pueda ser aprobado en los otros 3 debates. Entonces ellos saben que tienen el tiempo en contra, saben además que pues, la favorabilidad del gobierno está de capa caída, que además tienen muy pocos resultados para mostrar y que los escándalos pues, se presentan diariamente. Y obviamente eso afecta a la gobernabilidad, no solamente ante la opinión pública, sino ante el Congreso de Colombia. Y en el caso de la reforma a la salud, pues ya se sabe que están pensando en presentar la ponencia de los senadores cercanos al gobierno más o menos en 2 semanas, y ahí empezaría la discusión en la Comisión Séptima. Y a pesar de que pues yo tengo un pronóstico reservado, lo que sí se evidencia es que tienen más dificultades para aprobarla en el Senado que en la Cámara de Representantes. El gobierno está con números muy ajustados, muy apretados, y incluso si llega a ser aprobada, que espero que ojalá eso no suceda, pues yo sí tengo confianza en que esa reforma va a ser tumbada por la Corte Constitucional. Después está la reforma pensional, que está esperando el segundo debate en el Senado, en la plenaria del Senado, y ahí el gobierno está enfrentando una ponencia alternativa del partido de la U, que pues a pesar de que para nosotros no es perfecta y nosotros pues vamos inicialmente a votar el archivo del proyecto, pues si el archivo es derrotado, eventualmente ayudaríamos a que esa ponencia de la U pues se impusiera, porque consideramos que es un mal menor, y el gobierno ahí también tiene dificultades para encontrar las mayorías en la plenaria del Senado. De resto, pues el gobierno pues tiene que empezar a mostrar resultados. Lo cierto es que eso no está sucediendo. Ustedes, como les decía antes, pues un escándalo está tapando a otro, pero los escándalos son muy graves. Lo que está pasando, por ejemplo, con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues es gravísimo, y ya vamos en que hay unos sobrecostos de por lo menos 20.000 millones de pesos en la compra a dedo de 40 carro tanques que estaban estacionados en La Guajira sin saber muy bien de dónde va a salir el agua de manera constante para hacer los recorridos por las zonas rurales de La Guajira,
y adicionalmente pues que no había tampoco conductores suficientes. Pero a esa falta de planeación se le suma ahora que según medios de comunicación ya va en 20.000 millones el sobrecosto y el presidente sale, o sea, no dice absolutamente nada. Entonces es un gobierno con muchos escándalos. Tú hablabas del tema de Laura Sarabia. Laura Sarabia está involucrada en muchísimos escándalos, igual que Armando Benedetti, y seguramente ellos pues tienen mucha información del presidente para que con esos nombramientos pues en cierta forma esté dándole cierta inmunidad por el cambio de las instituciones que los tienen que eventualmente pues judicializar. Y a eso se suman los escándalos del hijo del presidente, los escándalos del hermano del presidente. Entonces está en una situación de la primera dama, pues ese derroche al que ya está pues lamentablemente acostumbrando a los colombianos. Lo denunciaron a principio de año y a pesar de eso volvieron a contratar al masajista de la primera dama. Entonces son cosas que realmente son muy vergonzosas, son inaceptables, pero el gobierno a veces uno cree que le está apostando a que sean tantos los escándalos que al final el colombiano no sepa a cuál de todos poner la atención. Ay, Dios santo. Señor representante Andrés Forero, del Centro Democrático, exconcejal de Bogotá, hoy representante acá en la Cámara por Bogotá, de verdad, agradecerle este tiempo y su deferencia con el sistema informativo auténtica. Reciba usted el cordial saludo, como siempre, de esta mesa de trabajo. Está don Oscar Javier Acuña en Denver, Colorado, el profesor José Luis Ramírez Morales, Patricia, Jesús, bueno, todos, pero hoy de verdad la audiencia muy inquieta, la comunidad capitalina muy inquieta por el tema de la inseguridad de nuestra Bogotá. Don Carlos. Sí, dígame, profe. No para hacerle preguntas, no porque sé que está en sus ocupaciones y todo, sino simplemente para el doctor Forero, nuestro amigo, le voy a contar algo. El gobierno nacional acaba de decir que lo de los Estados Unidos es una estrategia contra el gobierno de Gustavo Petro. Una. Dos, que él heredó la violencia y el sicariato, que no se lo inventó el gobierno. Que antes, ¿por qué Estados Unidos no había sancionado a Colombia en gobiernos pasados? Como nunca ocurrió, ¿por qué a él? Que es una estrategia y que él heredó esta violencia que se está viviendo. Eso acaba de poner ¿quién? El canciller. ¿Quién coloca eso, profesor? José Luis, ¿quién lo dijo? ¿La Cancillería o el presidente Petro? No, de la propia presidencia de la República. Ya, no, la verdad no he leído eso, lo tengo que revisar, pero pues me parece que es un despropósito y siempre ha habido alertas en el pasado de parte de la embajada norteamericana. Pues hubo momentos en donde la seguridad en el país mejoró y esas alertas posiblemente se relajaron, pero pues el gobierno creo que está con ese comunicado en cierta manera tratando de tapar el sol con los dedos. La situación de seguridad es muy complicada, es dramática. Obviamente no se puede decir que todos los problemas hayan surgido con este gobierno, pero lo cierto es que sí se han agravado. Y pues uno hubiera esperado que este gobierno, si no era capaz de resolver los problemas o de mejorar la situación, por lo menos no la empeorara, y tristemente eso es lo que está sucediendo. Y creo que es un despropósito esa respuesta que tú me estás señalando de parte de la Presidencia de la República. Señor representante Andrés Forero, gracias siempre por su participación. Esperamos que se recupere de su garganta y que siga con esa visión precisamente de análisis, pero sobre todo de inmersión en los temas de la capital de la República. Precisamente, y haciendo referencia para poder cerrar esta entrevista con unas cifras que mencionaba el representante al inicio de esta entrevista y que esta mañana revelan las autoridades sobre los homicidios en Bogotá. A corte del 14 de febrero de este año son 95 los casos de homicidio en la capital. 95 a corte de febrero de este año. 54 de esos 95 casos corresponden a la modalidad de sicariato. En el tema de extorsión también revelan cifras. A enero, al corte de 31 de enero de 2024, el 47 se ha presentado un aumento del 47% en la extorsión con referencia o en comparativo a enero de 2023, un aumento del 47% en la extorsión. En lo corrido de febrero se ha presentado un aumento del 65% y la localidad más afectada es la localidad de Kennedy. Representante, un abrazote de bendición y gracias por atendernos. Saludos, muchas gracias.